Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de jueves, aquí en una noche más en lo que es pues el cierre de la semana para nosotros, que finalizamos la semana en este programa los jueves. Habrá tiempo para la entrevista personal, hablaremos con el abogado Luis del Viso y después nos esperan cuatro invitados para analizar lo que son las noticias más destacadas o las que consideramos más importantes del día en distintos ámbitos. Aquí comienza una noche más, noche de jueves, cabecera y comenzamos. Bueno, pues vamos con nuestra entrevista personal de esta noche de jueves. Tenemos con nosotros al abogado Luis del Viso, con despacho en la calle Uría de Oviedo. Bueno, como veían o van a ver en un momento. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por tenerme en tu programa y por hacerme esta entrevista. Gracias a ti por contar con tu presencia, por contar de nuevo tú con nosotros. Luis, vamos a ver, vivimos tiempos difíciles, tiempos donde el dinero escasea para muchos y se buscan soluciones rápidas, pero hay que aplicar aquello de las abuelas de no siempre el camino más rápido quizás sea el más seguro, ¿no? O quizás el más conveniente, ¿no? Al margen del tema que trataremos hoy, que me parece, no tengo palabra para definirlo, después quizás de con ella, después que me lo expliques, pero hay gente, estás viendo gente con mucha desesperación. Total, sí. Juan, la desesperación es total. Hay que tener en cuenta que la crisis económica está afectando mucho, que los salarios no llegan, que las cosas suben y que al final pues nos encontramos con ese problema de que se le ha roto las gafas al niño, que es el cumpleaños, y necesito tener liquidez para aquel problema, aquella multa, aquella circunstancia. Entonces la gente en la desesperación hace auténticas salvajadas, sobre todo para los técnicos. Ellos ven tabla de salvación en cualquier cosa que se les acerque, sin darse cuenta que suelen ser caramelos envenenados. Claro. Bueno, hablaremos de uno de los caramelos más envenenados que nos podemos encontrar actualmente en el apartado de conseguir dinero rápido. Pero antes de eso, Luis, hay mucha desesperación, como dices, no llega, pero si a esta hora de la noche tú y yo saliéramos de aquí y nos fuéramos a la Gascona, tendríamos dificultad para encontrar una mesa. Está todo lleno. ¿Estamos en una huida hacia adelante o una vez acabe septiembre va a haber un tirar de freno mano que ni Carlos Sainz? Hombre, lo que tenemos que tener en cuenta es que el hecho de que de la pandemia nos ha llevado a quedarnos en casa y que este ha sido el verano de salir. Y hemos salido todos. Yo el primero, con ansia de hacer cosas y a veces pues hay circunstancias en las cuales no estamos mirando. Tenemos algo ahí ahorrado o algo que podemos disponer de ello y nos estamos metiendo. Ya te digo que este verano nos llamaba la atención que en la playa había mucho chiringuito, pero el chiringuito estaba lleno, que había mucha gente comiendo lo que se traía de casa, como cuando éramos jóvenes, que no había esos chiringuitos, íbamos allí y tal, llevábamos la tortilla, la carne empanada y un poco de pan para poder tenerlo. Con lo cual, yo me temo que en un momento, hombre, ahora mismo son fiestas en Oviedo y estamos inundados, pero no me parece que haya esa circunstancia, aunque este verano que estuve navegando por Ibiza en un curso, pues paramos a comer en un restaurante y el menú eran 70 euros por persona. Madre mía. Bueno. Y no había mesa. Y no había mesa, ahí te voy. Bueno, el título del tema que vamos a tratar hoy me lo facilitaba Luis y es un título tremendamente explicativo porque parece casi un eslogan de estas compañías, ¿no?, que se dedican a esto. Se llama Tu coche tiene crédito. Quizás ustedes lo hayan visto en anuncios que nos encontramos incluso a veces pegado por las farolas o en las fachadas de los edificios. Trae tu coche vale dinero, trae tu coche y podrás seguir circulando con él. Te damos dinero por tu coche, pero tú no lo pierdes. Bueno, por enmarcar todo esto ¿cómo funciona? ¿Cómo nace todo esto? O sea, básicamente el funcionamiento viene por la generación de una necesidad. Necesitas liquidez, ya nadie te da crédito,
porque estás en ficheros de morosos, porque las tarjetas ya las tienes bloqueadas. Entonces, ¿qué es lo último que te queda? Pues te queda vender el coche. Y hay compañías que te compran el coche, muy famosas, que están todavía en televisión. Sí. Pero esta es una segunda opción, que es, quédate con el coche. Yo te dejo el dinero y te quedas con el coche. ¿Dónde está el truco? Exacto. El truco está en que te compran el coche y te lo alquilan en el mismo momento que te lo compran. Con un pequeño detalle, que es, tú sigues circulando en tu coche, pero no estás pagando una cuota de amortización, estás pagando una cuota de alquiler. Es decir, el coche no es tuyo. Y tú lo que estás pagando, a donde está llevando, es a que debes lo mismo que al principio. A esto le añadimos una comisión de apertura, una comisión porque has devuelto un recibo, una comisión por renovación del arrendamiento, todo esto que lo que hace es engordar más la pelota. En alguien que va muy justo, pero que luego llega, como me pasaba esta semana con un cliente que me dice, es que estoy pagando 700 euros mensuales. Y yo, mire, caballero, párese un momento, porque por 700 euros mensuales alquile usted un coche de una compañía normal y corriente y le va a salir más barato que no lo que está haciendo, porque dentro de esta pescadilla que se muerde la cola es que en el momento que dejes de pagar ya perdiste la oportunidad de recuperar tu vehículo cuando abones la cantidad que te dieron. Entonces, claro, insisto, te camuflo un crédito contra tu coche, te quedas con el coche, pero tú pagas todos los gastos, los mantenimientos, los neumáticos, y además me pagas una cuota mensual a mí. ¿Quién lleva el seguro? No, el seguro evidentemente lo tiene que llevar el propietario nuevo. ¿Por qué? Porque si tú circulas sin seguro, contra quien van es contra el propietario. Entonces, no, el seguro tiene que estar ahí, las viñetas está al día, todo eso está al día. Porque todo eso te lo van a descontar del dinero que te dan. Claro, es decir, luego te lo repercuten. Claro, todo. Todo te lo repercuten. Ellos solo hacen que, con todo el cariño, que ganar dinero. Claro. La pregunta que te hará mucha gente cuando hablas de este tema, ¿es legal? Quiero decir, ¿es punible o es legal? ¿Está contemplado dentro de la legalidad? El problema que tenemos en este país es que hay una serie de contratos que camuflan a otros. Entonces, están dentro de un punto de legalidad. Sí, claro, están dentro de un punto de legalidad. ¿Tú puedes vender un coche? Claro, siempre. ¿Tú puedes alquilar un coche? Claro, perfecto. ¿Dónde está el detalle? En que yo vendo el coche, pero no por el valor del coche, sino que vendo por el dinero que necesito. Es decir, yo necesito 1.500 euros, toma 1.500 euros. Aunque el coche valga... Aunque el coche valga 20.000. Claro, no es lo que tú necesitas. Y luego llego y te digo, me pagas de alquiler 150 euros más IVA, mensuales. Todo eso entra dentro de la legalidad. ¿Dónde está la trampa? La trampa es que no te han comprado el coche. Porque comprarte el coche es, ¿cuál es el valor de mercado del coche? 10.000 euros, toma 10.000 euros. Y luego te alquilo el coche al valor de mercado, el que sea. Es un coche viejo, es un coche nuevo, tal, pues estaríamos en esas tablas. No. Si tú me pides más dinero del 50% del valor del coche, te digo que no te doy más allá del 50% del valor del coche. Pero te doy no el valor del coche, sino el dinero que tú me pides. Claro. Que ahí es donde está la trampa. Camuflamos el préstamo en la venta y alquiler de un coche. Entonces, claro, el que llega a esta situación de angustia piensa que no puede hacer nada, porque tiene otro matiz peor todavía, que es, ¿qué pasa si no pago? Esa era la pregunta, no me adelantes por favor la pregunta. ¿Qué ocurre si una persona llega a no pagar? Pues dos cuestiones, que o entrega el coche, con lo cual lo pierde, a aquel precio ridículo para siempre, porque ya lo vendió, o se va a encontrar con una denuncia por apropiación indebida, porque tiene un coche en alquiler y se ha quedado con él. Claro, es verdad. Mira, yo tengo la anécdota de que este fin de semana me llaman de los Mossos d'Esquadra un mando, francamente, con mucha empatía. Dándose cuenta que eso estaba mal, ahí tenía que haber algo mal, y pidiéndome, como técnico, colaboración y ayuda para explicarles a ellos lo que estoy explicando ahora. ¿Para qué? Para que cuando estas compañías llaman a los Mossos d'Esquadra, los Mossos tengan un fundamento para decir, no, mire, no,
yo el coche no se lo retengo. ¿Por qué? Porque este tipo de contrato puede ser legal. Porque claro, si me quitan el coche, como me ha pasado a mí con un cliente que estaba en una situación tan desesperada que vivía en el coche, le quitan el coche un viernes por la tarde, le detienen evidentemente y se quedan sus pertenencias dentro del coche, porque no le permiten sacar nada del coche. Terrible, terrible. Entonces lo que queremos hacer es trasladar la información a los mozos. ¿Para qué? Para que cuando alguien venga y ponga esta denuncia, que lleguen y digan, vale, un momentito. Esto tiene aquí estos problemas, apórtenme usted estas documentaciones y, cuidado, porque de esto hay sentencias diciendo que esto puede ser ilegal. Y entonces se está cometiendo algo que está proscrito por nuestro Código Civil, que es el abuso de derecho. Y poder llegar y decir, no, mire, usted ponga la denuncia, pero yo a este señor no le voy a quitar el coche, no le voy a detener, le voy a avisar de que usted ha puesto una denuncia, yo voy a trasladar la denuncia al juzgado y que sea un juez el que tome esa decisión. Porque ante el flagrante delito, el agente tiene el imperativo legal de actuar. Y lo que se plantea aquí es, hagan ustedes como con los ocupas. Es que, vamos a ver, ese era el agravio comparativo. Vamos a ver, o yo considero un agravio comparativo. Quizás esté en un error del cual me pueda sacar. ¿Por qué la ley parece protectora con el ocupa, pero deja desprotegido al que cae en este, no voy a decir timo, obviamente, al que cae en este truco del coche? A ver, yo estoy clarísimo. Timo no hay, ¿eh? Aquí no hay ni timo ni estafa. Quiero decir, porque gente, es que me estafaron. No. Usted es consciente de lo que está haciendo. Usted es consciente de que está vendiendo un coche por debajo de precio. Usted es consciente de que, entre comillas, está regalando el coche y que está alquilándolo. No, pero el detalle relevante es que las instrucciones, que es lo que pretendía este miembro de los cuerpos de seguridad del Estado, trasladar a sus superiores para que se cambiaran las instrucciones, para que no se tratara de que yo he alquilado un coche en una empresa de alquiler y no lo devuelvo, que es lo que es la apropiación indebida. Entonces, ¿para qué? Para que suceda un poco como en el tema del ocupa, que es llegar y decir, no, yo a usted no entro, no lo detengo. ¿Por qué? Porque usted lleva más de 48 horas en la vivienda. Usted me dice que la puerta estaba abierta y es un problema de que vaya usted a otro procedimiento que se llama el precario, que es que yo le dejo la casa a alguien y como no ha actuado en ese plazo tan corto de los 24 o 48 horas, pues se pretende que es una ocupación consentida. Vaya usted y cuando inicie el procedimiento civil y consígalo. El delito penal existe, el de usurpación de vivienda. Existe el de allanamiento de morada. Pero ¿qué sucede? Que el allanamiento hay que denunciarlo sobre la marcha, entre comillas. La usurpación, pues tenemos ahí un plazo por decisión jurisprudencial de 48 horas. Pero lo único que hay que hacer es cúmplase la ley, que es, señor agente, usted tiene que llegar allí y, como en cualquier delito, hay una comisión flagrante de un delito. ¿Qué título tiene usted para tener este coche? ¿Qué título tiene usted para tener esta casa? ¿No lo tiene? Venga a comisaría y en comisaría vamos a hablar. Otra cuestión es que quede usted en libertad o no, pero vamos a hablar y vamos a ver al propietario a ver qué opina el propietario. Una persona, por ejemplo, que haya, incidido en esto o que haya vendido su coche a estas compañías, llega a vuestro despacho en la calle Uría, os comenta esto, modus operandi. A partir de ese momento, ¿qué ocurre? ¿Cuándo el caso es defendible y cuándo no? Vamos a ver, hay un pequeño detalle que es que nosotros atendemos en toda España. Entonces, puede ser directo o por videoconferencia, la tecnología nos lo permite. Correcto. ¿Cuál es el modus operandi? Comprobar dos detalles importantes, que es ver los contratos y ver este detalle que comentaba antes, que no he vendido el coche a precio de mercado. No. O sea, importante esto, no vendiste el coche a precio de mercado. Que es lo normal, es lo normal, ¿vale? Y, evidentemente, que el alquiler sea un alquiler a tiempo reducido, con una serie de condiciones. Pero que eso, quiero decir que eso es lo que hacen todos. ¿Por qué? Porque al final, un día un compraventa, amigo mío, me llamaba y me decía, oye Luis, que he visto esto, me parece una muy buena idea. ¿Por qué? Porque es ganar dinero. Yo el coche lo compro muy barato, si no me paga el alquiler, que es una pasta, porque es el 10%,
de lo que le estoy dando, me quedo con el coche, y si además no me entrega el coche, pues entonces dije, sí, pero ten en cuenta que esto está en estos límites, que te puedes encontrar, como sucede, que al final la compañía no solamente es que no gane dinero, sino que te encuentres con el problema de que tenga que pagar gastos, comisiones, costas, y que al final la operación, que era un éxito, le sale francamente mal. Pero ya te digo que hay muchísima gente en esta situación. Pero ahora mismo, muchísima. en un número de casos que podéis estar llevando. Nosotros ahora mismo debemos de tener sobre una veintena. Una veintena. Sí, una veintena. En todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional, sí. Pero bueno, ya te digo, hay una compañía, GEDEScoche, que tiene un volumen impresionante. O sea, la contratación es salvaje. Es más, nosotros hemos estado mirándolo porque los tenemos de contrarios en muchos procedimientos, porque es quien, si me permites, inventa este tipo y lo hace. Pero detrás de esto que estamos comentando del crédito del coche, pues ahora mismo lo tenemos con gente que se está anunciando en televisión, que es en las casas de empeño. Ya no es el Monte de Piedad, cuya finalidad era otra, que era ayudar a la gente que lo necesitaba, y podías recuperar, y tenías las papeletas de empeño, y había gente que te compraba la papeleta de empeño. ¿Por qué? Porque sabía que en el Monte de Piedad no te estaban cobrando, pero te estaban dejando un dinero, y si no lo podías devolver, entonces se quedaban con ese bien. Ahora no, ahora te dejan que dejes tus joyas en el sitio, pero claro, el alquiler de la caja fuerte es carísimo. Porque volvemos con lo mismo. Camuflar un sistema de préstamo, pues es otra cosa. Una vez os plantean el caso, una vez decidís ir hacia adelante. El resultado con el juez, claro, depende del juez. Pero ¿cuáles están siendo los resultados? Óptimos. Óptimos. Mira, Juan, yo lo digo a todo el mundo, a todos mis clientes. Yo soy un halcón. El halcón es un ave que caza por altanería. ¿Qué quiere decir esto? Que tú me llevas en el puño, me sueltas, yo busco la pieza, la más grande del bosque, me tiro entre 150 y 200 kilómetros por hora, mato la pieza, como mi parte y tú te llevas el resto. No pego contra las piedras. Sabemos dónde nos metemos. La descripción es totalmente gráfica. Sabemos dónde nos metemos. Claro, tal cual. Y trabajamos a éxito, que eso quiere decir que yo tengo que tener muy claro que tengo muy buenos precedentes, siempre jugando evidentemente con la jurisprudencia y con que puede haber algún juez que te diga que no, evidentemente. Esa baza la tenemos siempre ahí guardada, evidentemente. Me decías antes, cuando me estabas explicando esta tipología de casos tan sorprendentes, que cuidado, porque el contrato muchas veces se hace ante notario, o las más de las veces. Claro, GEDEScoche hace los contratos ante notario. ¿Por qué? Porque el notario no está controlando el contrato. No nos equivoquemos. El notario lo único que está haciendo es determinar que la persona que firma es la que tiene el DNI y es el que firma el contrato. No comprueba nada más que eso. ¿Para qué? Para que no se dé la circunstancia de que yo eche un garabato, ingresen el dinero en una cuenta que directamente ya no es mía y nos encontramos con que cuando vengan a reclamar digan, no, esa firma no es mía, yo no tengo nada que ver en esto. Estos señores de GEDEScoche saben lo que se hacen, son muy buenos, tienen muy trillado. ¿Dónde tienen para mí el fallo? El fallo está en que no pagan el valor del coche. No pagan el valor del coche. Si trabajaran como tiene que ser, que es lo que se llama en el derecho bancario el leaseback o el rentback, yo te vendo mi coche a precio de mercado y luego te lo alquilo a precio de mercado. Pero claro, eso no les interesa. No les interesa, porque ellos lo que no quieren es aumentar su inmovilizado. Ellos lo que quieren tener es un rendimiento económico salvaje. ¿Por qué? Porque lo que pagas de alquiler es el 10% del dinero que te han dado. 10% mensual en 12 meses es el 120%. No hay ningún producto en el mercado financiero que dé el 120%. Ninguno. ¿Llegan a darte moratorias ante un posible retraso, ante un posible impago? Porque entiendo que el coche a ellos tampoco les interesa quedarse con él. No, a ver, no les interesa hasta cierto punto. Claro. Ten en cuenta que un coche, como tenemos nosotros el último que hemos sacado,
que le dieron 1.500 euros por un Kia Carnival. Es decir, 1.500 euros. Bueno, ese coche vale 10.000. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Pues claro, no les interesa el coche y sí. ¿Por qué? Porque ellos lo ponen en venta al día siguiente en 4.000 euros y se lo llevan en reventa. Claro. ¿Por qué? Porque es regalado. Claro. Y han ganado todos los alquileres más el 50% de la venta. Claro. ¿Entiendes? ¿No raya la usura? Claro. Bueno, evidentemente, algo que no explicamos. El contrato es nulo. ¿Por qué? Porque se está simulando a través de una compraventa con alquiler, y con pacto de retrocompra, es decir, que yo puedo volver a recuperar el coche por el mismo dinero que me dieron, ¿vale? Entonces lo que se simula es la entrega de un préstamo. Entonces lo que está prohibido es que el préstamo tenga esos tipos de interés tan altos, por encima del 22%, TAE, ya es ilegal. Claro. Y además lo que también está prohibido es lo que se denomina el pacto comisorio, es decir, yo te doy un préstamo con el aval de tu coche, ¿vale? Pero me quedo con el coche. No, eso no puede ser. Entonces, esas son las dos vías de ataque que sinceramente están saliendo muy bien, insisto. ¿Por qué? Porque el fallo donde está es en el precio de compra y el precio de alquiler. Si el precio de alquiler fuera muy baratito, pues no podríamos ir por el tema del crédito de usura, porque no tendrías interés. Claro. Pero claro, entonces ya no les interesa. Claro, entonces, son esos dos matices. Primero, que el precio de compra del coche, que a su vez supone el precio de recompra, que es lo que se fundamenta. Oiga, no, mire, yo le he dado a este señor 1.500 euros porque es lo que le va a costar a él recuperar el coche. Ya, pero no le has comprado el coche a precio de mercado. Si comprar el coche a precio de mercado y alquilar a precio de mercado, no podríamos hacer nada. No se podría hacer nada. Pero se cumplen las dos condiciones en todos estos. Se cumplen las dos condiciones. Bueno, Luis, para esta gente que tuvo que recurrir a esto, hay salida. Hay salida. El camino puede ser doloroso, pero hay salida. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta estos dos extremos que estamos comentando, que es el hecho de dejar de pagar nos puede llevar a tener un problema judicial porque nos retengan el vehículo y que no contemos con que del otro lado el Guardia Civil, el Policía Nacional o el Mosso de Escuadra o el Ertzaintza pare a tener este corazón y decir, espera un momento, explíqueme qué es esto. Nosotros lo que aconsejamos es tres opciones. Pagar el préstamo para luego reclamar. Segunda opción, seguir pagando las cuotas mientras tenemos el procedimiento lanzado. O tercera opción, dejar de pagar en el momento que tenemos iniciado el procedimiento, puesto que ya tendremos un justificante y puesto que la parte contraria puede tener un problema grave si continúa adelante con las acciones penales. Eso te quería preguntar. ¿La parte contraria en los casos que estáis llevando va hasta el final en el juicio o se viene a decir, bueno, vamos a...? Tenemos un poco de todo. Sí. Lo que pasa es que a veces cuando llegan y te hacen un ofrecimiento, todavía nos ofrecieron a un cliente, le damos 7.500 euros y el coche. Yo llamé al cliente y le dije, mira, tendremos más dinero, casi 15.000 euros. Pero el pobre hombre me dice, Luis, a mí 15.000 euros dentro de 2 meses no me valen para nada, yo necesito 7.500 hoy. Entonces cerramos el acuerdo por eso. Claro que quiere llegar a acuerdos, yo soy una persona que siempre intento llegar a acuerdos. El problema está en cuando el acuerdo está cercano al abuso. ¿Entiendes? Entonces, claro, el cliente llega y dice, no, yo ya lo tengo todo perdido, pues fuera. Tenemos una hora que le han devuelto el coche, nos han ingresado a nosotros 1.000 euros, pensando que cree el ladrón que todos son de su condición y que me voy a vender por 1.000 euros. Va a ser que no. Y hemos metido la demanda. Y el señor ya tiene el coche devuelto y ya no paga cuotas. Claro. Pues van a devolverle lo que tienen que devolverle, que es un poquito más. Y que siempre digo lo mismo, para nosotros esos 600, 700, 1.000, 2.000 euros que le puedan devolver no parece una cantidad importante para una persona que en esa situación, una cantidad muy importante. Muy importante, sin duda, sin duda. Luis del Viso, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos este caso. Decía yo antes, no lo sabía cómo calificarlo, sorprendente. O sea, estos casos sorprendentes, no sabía que funcionaban así. Siempre me extraño, cuando lo veo por la calle, dinero por tu coche, y quédate con el coche. Digo, qué raro esto. Bueno,
nunca te acostarás sin saber algo más. Ese es el problema. Y lo que tenemos que intentar es la difusión, que la gente se dé cuenta de que lo que tiene que hacer es consultar con un abogado lo primero de todo. El abogado preventivo. En el momento que tengamos una notificación del juzgado, no metamos la cabeza en la arena, por favor, no. Claro. Hay muchas soluciones. Busquen un abogado, piden un abogado de oficio. Yo estoy en el turno, le puedo tocar yo en el turno y poder resolverlo. Sigo en el turno de oficio. Es labor solidaria del despacho. Claro. Es para que aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar nuestros honorarios puedan disponer de mí y de todo mi equipo. Y lo tomamos exactamente igual. El otro día me preguntaba un juez cómo era que estaba yo de guardia. Sí. Y le dije esto mismo. Es labor solidaria, es empatía, es ayudar a la gente. Tal cual. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, de verdad. Nos vemos en unos días. Y ahora nos vamos a publicidad. ¿Por qué? Porque a vuelta, pues la mesa la llenaremos con 4 contertulios, distintos a los del martes, distintos a los del miércoles, con los cuales, bueno, pues abordaremos aquellas noticias que nos trae el día y que nos han parecido, bueno, pues quizás más llamativas, más importantes, más destacadas, en definitiva. En un momento estamos de vuelta y vamos ya con el tramo largo de Una noche más. Bueno, continuamos a vuelta de publicidad y vamos ya con lo que es el debate, la tertulia de esta noche de jueves, con aquellas noticias que nos han parecido, bueno, pues más destacadas, más importantes en distintos ámbitos y que vamos a analizar junto con nuestros 4 invitados de esta noche, a los cuales paso a presentarles. Vamos a comenzar por este extremo. Tenemos a Diego Díaz, director de Nortes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Junto a él, Ignacio Terán, ingeniero industrial. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por el otro lado, José María Rodríguez, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Felipe Díaz de Miranda, arquitecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues los 4 temas que esta noche les proponemos o que esta noche tenemos sobre la mesa tienen que ver con ese posible o futurible traslado de la Escuela de Minas de Oviedo al campus de Mieres, las acciones y reacciones que se están produciendo durante este día. Tienen que ver también con un anuncio por parte de Arcelor de declarar un ERE para todo 2023. El gigante de la siderurgia en Asturias, bueno, pues lanza esta idea. Tienen que ver también las noticias de hoy con esa condena a Griñán. ¿Habrá indulto o no habrá indulto por parte del Gobierno central? Y tienen que ver también con lo que es esa noticia que, como decíamos, a lo largo de la semana nos acompaña desde hace tiempo. La guerra en Ucrania se estanca y a Putin parece que puede que le crezcan los enanos si hay incluso ruido, no sé si de sables, pero ruido hay dentro de sus propias fronteras. Bueno, vamos a comenzar por la Escuela de Minas, que es lo más cercano. El rector continúa con esa idea de trasladar la Escuela de Minas de Oviedo al campus de Mieres. El alcalde de Oviedo, bueno, pues dice que no. El rector también, hay un traslado, hay una reordenación de sedes universitarias y judiciales. Acusa al alcalde de chantaje y hoy el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, propone que Minas comparta edificio con la Facultad del Profesorado para desatascar el Cristo e insiste en la idea de que Minas no debe de moverse de la capital asturiana. Por comenzar por esta noticia, no sé quién comienza de los 4. ¿Cómo valoran todo lo que está ocurriendo? Empiezo yo. Venga, adelante. Porque soy ex Escuela de Minas. Pues adelante. Yo estudié en la Escuela de Minas en el año 73, ingresé en la escuela, cuando en la escuela en primero éramos unos 350 alumnos. Tengo la anécdota de que el primer día de clase me echaron, me mandaron para casa. ¿Merecidamente o inmerecidamente? Pues se pasaba lista, entramos a las 3:30 hasta las 9, en la segunda clase a las 4:30, como pasaban lista en todas, era otro profesor de matemáticas, de cálculo, me mandó fulano de tal, fulano de cual, José Ignacio Terán, me puse presente, me miró así y me dijo, fuera de clase. Yo que tenía 16 años, pues yo empecé Minas con 16 años, para un chaval de 16 años, poneros en el contexto ahora mismo, pues echarte de clase el primer día, el catedrático, supuso un trauma.
se me echó para afuera y cuando estaba fuera vino Chus, el jefe de los Bedeles, que todo el mundo lo conoce, y me dijo, ¿qué haces aquí? Digo, es que me echó don Carlos. ¿No te jode? ¿Cómo no te va a echar si vienes de manga corta? A la escuela de minas si viene de manga larga o de corbata. Eso fue mi entrada en la escuela de minas en el año 73, septiembre. Bueno, eran otros tiempos, sin duda. Ahora, digo esto por lo siguiente. Yo tengo mi corazón dentro de la escuela de minas. Entonces, mi opinión va a ser partidista. Además, no solo estuve en la escuela de minas, sino que soy miembro de la TUNA, de la Escuela de Minas de Oviedo, desde el año 74. Bien. Por lo tanto, estoy muy atado y muy apegado a la Escuela de Minas. Cuando la Escuela de Minas era propiedad de la UNESCO, no era del Ministerio de Educación y Ciencia, en el año, yo creo, no sé qué año se inauguró, pero iba a ser, pues mira, te puedo decir, yo tengo ahora 65, mi primo tiene 61, se rompió la cabeza el día que se inauguró la Escuela de Minas, pues echando para atrás. Se rompió la cabeza porque el día que se inauguró la Escuela de Minas se encendieron todas las luces y yo vivía en la calle Independencia, entonces al lado de la Escuela de Minas. Y al encender las luces mi primo estaba sentado en la mesa conmigo, se fue para atrás y se cayó de cabeza. O sea que la Escuela de Minas para mí está dentro del corazón. Dicho esto, yo entiendo que la situación de la Escuela de Minas ahora mismo es muy difícil financieramente. ¿Por qué? Cuando en la Escuela de Minas éramos 350 alumnos en primero, había la mitad los echaban en primero, había 100 en segundo, 60 en tercero, 30 en cuarto y 15 que terminaban la carrera, pues la cosa tenía sentido. ¿Cuál es el problema? Que ahora en primero no hay alumnos. Entonces, ¿cómo mantienes una estructura universitaria de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto sin alumnos? ¿Cómo justificas cuando ha desaparecido la minería? ¿Quién va a estudiar ingeniero de minas en Oviedo si no existe la minería? No tenemos minería. Pero se estudian otras muchas cosas, quiero decir, hay especialidades de medio ambiente. Sí, pero eso es porque ha derivado de la Escuela de Minas hacia otro tipo de docencia, vamos a decir, obligado por las circunstancias. Pero la Escuela de Minas nació como una escuela para ingenieros de minas. Correcto. Bueno, ¿qué más opiniones hay sobre este tema? Diego, Bueno, José María, Felipe. Pienso que es una cosa que no le interesa demasiado a nadie en Oviedo. O sea, creo que es un problema, ¿no? Una polémica que le interesa mucho al alcalde de Oviedo, que tiene muchos frentes abiertos. Ahora tiene un frente muy gordo y muy sensible en la ciudad, que es el fiasco que está siendo San Mateo, ¿no? Que Pero él no inició todo el mundo lo comenta. No, pero yo creo que viene a ser, o sea, Cantelli, ¿no? En la medida que bueno, viene a ser una especie de imitador de Gabino de Lorenzo, pero sin el encanto que tenía Gabino de Lorenzo. Y ese punto, bueno, pues más divertido, incluso para los que no somos gabinistas, se lo reconocemos. Yo creo que viene a ser la versión cutre de Serie B del Cerco Oviedo, ¿no? Gabino se inventa toda aquella historia del Cerco Oviedo en el momento en el que, digamos, su proyecto empieza a quedarse muy agotado, ¿no? Ya como en los últimos momentos de su mandato. Y yo creo que la versión canteliana del Cerco Oviedo es Minas. El problema es que creo que nadie le compra el discurso, porque nadie considera que va a ser una gran ruina para la ciudad que se vaya a Minas, porque ahí se va a ir otra facultad. Yo creo que es una polémica que se está estirando. ¿Me dices, ahí va a ir otra facultad? O sea, que me refiero que sigue siendo una instalación universitaria. O sea, que la cuestión es que creo que es una polémica que no le interesa a prácticamente nadie, ¿no? Excepto el alcalde, que tiene ahora un montón de frentes abiertos en La Vega, en el Naranco, con el modelo festivo y sobre todo con una gestión que no termina de llegar, ¿no? Porque va a ser estamos ya en la recta final del mandato y Cantelli no tiene prácticamente nada que presentar. O sea, no tiene ni una peatonalización que enseñar a la gente. O sea, no tiene obras. Entonces, bueno, pues es una polémica que yo creo que está tratando de mantenerla con respiración artificial. Hoy haciendo una declaración institucional con Nacho Cuesta y Mario Arias, echando todavía más
más leña al fuego, ninguneando al rector, diciendo que no existe la autonomía universitaria y que él se quiere sentar con Adrián Barbón. O sea, yo creo que es una polémica totalmente artificial. La pregunta, y con esto doy paso a Felipe y a José María, la pregunta que subyace es: ¿por qué vestir un santo desvistiendo otro? Quiero decir, ¿por qué hay que trasladar unos estudios que llevan añísimos en Oviedo y no trasladarlo a otro lugar de Oviedo? Vamos a ver, son muchos los frentes que hemos abierto en tan poco tiempo. Compartiendo con Diego buena parte de su discurso, yo creo que hay un problema en la ciudad de Oviedo, que es la gestión y que llegan las elecciones. Entonces, ahora mismo hay una necesidad total y absoluta de abrir frentes populares a costa de cualquier cosa por parte del gobierno municipal, que se apunta a lo que sea, realmente a lo que sea. Uno de ellos ahora pues toca el tema de la universidad. ¿Vamos a hablar serio sobre la universidad o hablamos populistamente? Seriamente. Y hablo con conocimiento de causa, porque en este caso, puedo decir que estoy relativamente próximo al rector y sé lo que pasa ahí adentro en el buen sentido de la palabra. Se está planificando, lo primero, respeto a la independencia universitaria. Es decir, esta es una institución que el Ayuntamiento de Oviedo pues tiene algo que decir, lógicamente. ¿Por qué? Porque el planeamiento urbanístico va siempre a depender de él, pero lógicamente aquí hay una planificación por parte de la universidad que es consciente, totalmente estudiada y lógica, para salvar la ciudad de Oviedo y preservar el máximo número de facultades en esta ciudad. Dicho esto, existe un grave problema de capacidad en varias facultades de Llamaquique. Necesita espacio, 2 o 3 facultades. Ese espacio, hay un determinado momento en el cual estamos planificando el tema universitario y existe el Cristo. El Cristo con un plan especial que está en marcha. El Cristo se viene abajo de la noche a la mañana, rompe uno de los socios el protocolo y hay que inventarse nuevas alternativas. Minas. Es un edificio totalmente obsoleto. Es un edificio, no voy a decir en ruina, pero es un edificio que necesita, te aseguro, 8 millones de inversión de euros seguro. Tiene la cubierta de Uralita, que no lo sabe nadie, unas instalaciones que no funcionan, plantas semivacías, ahí tiene capacidad, hasta hay asociaciones de pintura, de amigos de pintura, está la defensora del universitario. 117 alumnos, 6,7 alumnos por aula, y con una estructura totalmente caduca en lo que es el concepto que debe ser la nueva universidad. La nueva universidad es totalmente distinta a lo que es Minas, y Minas es un compañero para entrar en él muy complicado, que cualquiera que quiera ir ahí lo pasa muy mal, porque los derechos adquiridos y la gente que está ahí adentro no va a permitir: mi aula es mi aula, mi cátedra es mi cátedra, y ahí no entra ni su padre. Entonces, hoy día, un aula que se utiliza 1 hora al día no puede ser. Un aula no es de nadie. Un aula es para usarla 5 carreras distintas, de 10 a 11, 11 a 12. Entonces, ese concepto es imposible. En Minas está aparcando pues gente que no da ni clase en Minas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en esta reestructuración no olvidemos tampoco la parte política. Es que estoy mezclando todo. La parte política es: ¿quién es el dueño de la universidad realmente, filosóficamente? El Principado de Asturias, que es el que pone el 87% del presupuesto. El dinero. Entonces, ¿quién pone el dinero? Lo cual ya dinamita mucho el concepto de autonomía universitaria. Eres autónomo, pero el dinero lo pongo yo, con lo cual... Y luego hay el juego de la política. El juego de la política es, no olvidemos que en Mieres gobierna Izquierda Unida, que en Mieres, ¿qué quería? Deportes. Entonces vamos a fastidiar lo máximo posible a Izquierda Unida para ganar más votos. ¿Qué quería Oviedo? Pues quería Minas. Vamos a quitarle Minas. ¿Y qué quiere Gijón? Calladita es la que tiene el mayor rédito de todo el tema universitario, con las inversiones y todo el exterior. Con esto hay un juego político también. Pero aparte de este juego político hay una realidad. La realidad es: tenemos que ordenar las facultades de Oviedo. Y además hay un nuevo factor que aparece, que es justicia. Justicia necesita aunar todas sus sedes y quiere espacios para apalancar lo que es la justicia en Oviedo. Y hay que darle espacios.
Entonces hay un estudio muy importante de más de 1000 y pico hojas, hecho por el Colegio de Arquitectos, en la cual se estudian todos los espacios que existen hoy en la ciudad de Oviedo para poder reubicar todo esto. Y se encuentra la última solución de Barbón, es una solución magnífica. El Cristo que estaba muerto lo puedo volver a poner en marcha, con 3 edificios que voy a negociar con la Seguridad Social para que me los puedan devolver previamente y que pueda meter las facultades esas que están obsoletas. Y Justicia está empeñado en el edificio de Ciencias, aparte de los 2 del profesorado. Sí. Joder, dejo vacío Ciencias, meto la gran sede de la Audiencia Judicial ahí y me voy. Entonces, y en este juego ahora mismo se llevan los excedentes que tienen en determinadas facultades de estas 2, en la de Ciencias del profesorado, se las llevan a Minas, con lo cual compatibilizo esto. Y otro factor importantísimo, Oviedo obtiene el grado de Deportes. Lo habéis dicho muy bien, Minas es una carrera que con número para entrar, nota mínima 5, que es la mínima, sí, ha tenido 7 y 3 10 matriculados. O sea, es una carrera en decrépito en el cual no tiene futuro, hablando muy claro, porque además ya le han llevado todas las ingenierías vinculadas con este mundo, tienen otros nombres distintos y están en otros lugares, en otros sitios de Asturias. Sí. Deportes, es una facultad, es un grado, perdón, con una demanda terrible. Se calcula que el primer año puede tener 170 alumnos y a partir del segundo 250 300. Oiga, estamos garantizando la presencia y reordenación universitaria de la ciudad. Estamos apalancando un grado que no teníamos, que tiene futuro. Estamos obteniendo del Principado. ¿Cómo va a ir el rector a pedirle a Adrián Barbón, deme usted 8 millones de euros para un edificio? ¿Y por qué no se contempla trasladarlo dentro del campus de Oviedo? O sea, no tenemos que Minas sitio. No salga de Oviedo. Pero porque casi todas las otras ingenierías vinculadas con Minas están en Mieres. Peritos. Bueno, pero están en Mieres. Entonces, lo lógico es unificar también. ¿El error fue hacer el campus de Mieres? Sin lugar a duda. Mieres es un campus que tiene 4.000 plazas vacías, cerca de 4.000 plazas vacías, y que tenemos que gestionar Despachos también. faraónicos, tengo entendido. Sí, pero tenemos que gestionar también. Entonces, ¿por qué Mieres tiene 4.000 plazas vacías? Pues porque se ha diseñado mal. Quiero decir, si los alumnos... Alguien ha creado con esos fondos que no había... A alguien se llenó la boca diciendo vamos a crear el campus de Mieres y ahora resulta que el campus de Mieres se ha quedado pero hay como otra cuestión, hay otra cuestión que es que el Ayuntamiento de Oviedo mira alguna vez para la universidad. Yo tengo la sensación de que el Ayuntamiento de Oviedo históricamente pasa de la universidad, excepto cuando sale la discusión de minas. De repente, o sea, es un ayuntamiento que no es para nada propositivo vamos a apostar realmente por hacer de Oviedo una ciudad universitaria, y cuando decimos universitaria es no solamente que atraiga universitarios de todos los lados y tal, sino también donde los universitarios puedan desarrollar su vida posuniversitaria, ¿no? En ese sentido, cuestiones como fue, por ejemplo, el vivero de ciencias de la salud desarrollado en la época de Caunedo, eso sí que yo entiendo que forma parte de apostar por una ciudad universitaria. Es decir, hay unos estudios aquí, vamos a tratar de generar empresas que están vinculadas con esos estudios. Eso sí que me parece apostar por ser una ciudad universitaria, pero... Bueno, apostar por una ciudad universitaria no es hacer un hospital en el otro extremo donde está la Facultad de Medicina. Claro, por eso, pues a eso eso no es a eso estamos hablando. Debe de ser la única Facultad de Medicina que tienen que coger el autobús claro, para ir a hacer las prácticas. Pues claro, de eso estamos hablando. Porque por aulario aquello no puede. Claro, de eso estamos hablando. O sea, pero eso no es competencia del Ayuntamiento. Que digamos que el Ayuntamiento no hizo el hospital. El Ayuntamiento de Oviedo participa en la operación del hospital. O sea, sí, claro. el Ayuntamiento de Oviedo solamente se preocupa por la universidad cuando se habla de trasladar minas, que como estamos diciendo son poquísimos. Vale. O sea, no me parece que estemos con ayuntamientos que se hayan tomado nunca en serio la cuestión de la universidad. O sea, es que hasta la solución que estaba comentando ahora Felipe, que es la solución de Barbón, para que esto ni siquiera la aporta el alcalde de Oviedo, lo cual
demuestra bueno, la visión estratégica urbana que tiene el alcalde de Oviedo, que es que hasta se la tiene que aportar el presidente de Asturias. ¿Quién pone el dinero en la universidad, Diego? No bueno, nos quien pone el dinero en la universidad, sí, normal. No nos hagamos trampas. Las competencias del ayuntamiento... Yo puedo estar de acuerdo en muchas de las cosas pero las competencias del ayuntamiento no es la universidad. El ayuntamiento tiene unas competencias fundamentales, que es planificar la ciudad. Y cede gratuitamente equipamientos para educación, como es, por ejemplo, el Instituto de la Corredoria y el de la Florida, que duermen el sueño de los justos, mientras el Principado dedica el dinero a otras cositas. Pero vamos a ver, que la universidad es una cosa que genera dinero, ¿no? O sea, a un ayuntamiento... La universidad lo que le genera es dinero, sería el colmo que encima se considerase que tener la universidad es un gasto. Sí. Yo entiendo lo que Diego dice. Sí. Diego, no, yo también. No, lo que Diego dice está diciendo muy claro, algo muy claro, que es ¿qué queremos que sea la ciudad? ¿La ciudad de Oviedo apuesta por la universidad o no apuesta? Pues Diego está diciendo muy claro que hasta el día de hoy tenemos muchas dudas que la ciudad de Oviedo apueste por la universidad. Y la universidad es algo que tú tienes que plantearte entre los objetivos de lo que quieres la ciudad. Y cuando estás haciendo, hay algo vital que es el Plan General de Oviedo. Sí. Ese Plan General de Oviedo es el que va a decir lo que va a ser la ciudad de Oviedo dentro de 25 o 30 años. Y en ese Plan General de Oviedo no veíamos, o no se ve, ese concepto de universidad como una de las metas. Nos acordamos, mira, el Camino de Santiago. Yo hice un artículo en el periódico diciendo es una vergüenza que nos hemos acordado de que el Camino de Santiago existe hace 3-4 años, cuando sale la noticia que la sede del Principado lo quiere llevar a la laboral. Es cuando nos acordamos. Exacto, pero es el mismo tema. Los debates son siempre reactivos. Sí, no son... Y tú tienes que saber lo que quieres y tienes que apostar por ello. Y mientras no apuestes por ello y pongas encima de la mesa los medios para ello, el debate pues son casualidades que te los generan otros y tú vas a remolque en vez de diseñar. La ciudad se tiene que ver en conjunto. Y no olvidemos que Oviedo es un pueblín de 200.000 habitantes. 200.000 habitantes. Es un barrio de una capital. Y que eso de hablar de campus de Yamaquique, eso se nos llena la boca. O sea, lo que Oviedo, y que creo que estoy con Diego, tiene que ser una ciudad universitaria. ¿Y quién es? Es la ciudad entera. Tenemos una escala lo suficientemente pequeñita para mentalizarse, decir, Oviedo, tú vas a Santiago, vas a Salamanca, es la ciudad universitaria. Entonces aquí no queramos engañar el debate. No tenemos plan de futuro de lo que quiere la ciudad de Oviedo. Y con la universidad yo no lo he percibido. Para finalizar lo de Minas. Nada, bueno, yo tampoco tengo unas posturas maximalistas sobre esto de la universidad, de las Minas y tal, lo veo un poco desde fuera. Sencillamente, cuando tú comentabas antes de que en la Facultad de Minas los profesores tienen un concepto así como patrimonializado de su estatus allí y tal, bueno, eso pasaba en todos los ámbitos también. O sea, yo, por ejemplo, vengo de la enseñanza secundaria y el segundo año que empezó yo a dar clases en el instituto, llego para el instituto allí, en la sala, en el primer sillón que había allí en torno a la mesa me siento y me vienen a llamar la atención. Y yo, pues, oye, aquí, ten cuidado, que aquí es la silla de don no sé quién. Y yo, ni don no sé quién, ni silla de esto, ni silla de otro. O sea, que eso lo había y lo debe seguir habiendo en muchos ámbitos también. Luego coincido contigo en que, sí es cierto que el edificio de Minas tiene un aspecto estructuralmente, no sé cómo estará por dentro, por un poco caduco por fuera se ve, un poco decadente y tal, y que iba a necesitar una reforma. Luego ya quién se instale allí o no, bueno, pues que sigan los de Minas o que vengan los de Magisterio a ocupar el espacio vacío y tal, no sé. Pero aquello tampoco, el edificio tal como está no tiene muy buen aspecto. Y luego con respecto a lo tú hiciste un poco referencia así de pasada al cerco de Oviedo, pero para ti quizás era como un poco un mito o algo así, ¿no? Pero aquí en Oviedo ya hay mucha gente, yo que soy, vamos a decir, de Oviedo toda la vida, pero muchas personas lo percibimos como algo real, Hay como un sentimiento, acertado o no, pero es una percepción de que Oviedo es sin ninguneado, apartado, que quiere ser como disminuido y tal, y entonces, claro, veo lógico a veces que el alcalde o otras personas, cualquiera que se interese por el asunto, que reaccionen un poco a la defensiva cada vez que se quiere tocar algo de Oviedo. Y en este caso, esta cosa que se quiere... Los alcaldes de Oviedo sistemáticamente han llegado a acuerdos con el Principado para todo lo que tiene que ver con operaciones inmobiliarias jugosas para los grandes intereses de la región. Tampoco eso no tiene que ver con lo que estoy diciendo yo. Es el caso de... O sea, mientras Gabino de Lorenzo estaba hablando del cerco a Oviedo,
pactaba con Vicente Álvarez Areces la operación de los Palacios. Mientras Alfredo Cantelli vuelve a resucitar esta versión 2.0 del cerco a Oviedo, pacta con Adrián Barbón la operación inmobiliaria terrible que se prepara en La Vega. O sea que, bueno, es un uso demagógico de la cuestión del cerco a Oviedo. Puedo entender que el cerco a Oviedo, así tal como se formula, que tiene que ver mucho con un componente así identitario, localista, si me quieres aceptar, pero es una realidad. O sea, yo soy de Oviedo y yo no quiero que se toque nada de Oviedo, con razón o sin razón. Punto. Hay algo que se nos escapa, ahora, que se nos ha escapado durante toda la conversación, y es la calidad de la formación universitaria de los estudiantes de la Escuela de Minas. Sí. Yo que conozco la Escuela de Minas, para ser sido alumno, y que posteriormente por mi trabajo profesional, hasta que me he jubilado, he tenido relación directa con la minería en todo el mundo. Digo en todo el mundo porque he visitado, lo sabe Juan, que por desgracia ha tenido que trabajar fuera de España muchos años. En el año 85 tú fichabas a un ingeniero de la Escuela de Minas y era top a nivel mundial. En el año 95 el top ya era medio top. Hace 5 años fichabas a un ingeniero de la Escuela de Minas y, como me ha dicho a mí, y no digo quién, dice: ¿qué quieres que hagamos si tenemos que aprobarlos para poder terminar ingenieros de minas? No nos queda más remedio que aprobarlos ya, pero chicos, que la gente que me mandas tiene una formación, ya no diría pobre, diría paupérrima. O sea, si es que ya no le digo que sepa hacer una derivada, que ya sé que no lo va a saber, pero ni siquiera tiene la capacidad analítica de un ingeniero de minas. ¿Qué les enseñáis en la escuela? Les enseñamos porque no nos queda más remedio que aprobarlos. ¿Vale? Eso es una parte de la ecuación sobre la Escuela de Minas que tiene un peso específico importante. Ese curso, esa derivada, está siguiendo nuestros estudios también. Yo lo sé, pero yo solo hablo de la Escuela de Minas, que es lo que conozco. Dándote la razón, yo creo que también objetivamente la pérdida de peso específico de la ciudad de Oviedo dentro de lo que es Asturias ha ido en declive manifiesto en contra, y no soy de los que voy a alentar la piquilla Oviedo-Gijón, ni muchísimo menos, en contra de la inversión en Gijón y del papel preponderante. Eso es una realidad irrefutable. La pérdida. Oviedo era una ciudad industrial importante, con igual número. Oviedo no es industrial. Unas tipologías de vivienda no son adecuadas en Oviedo, no vamos a hacer adosados, nos hacen la Fresneda, nos hacen Sotallanero, nos hacen lugar. Las administraciones, vamos a diversificar, queremos el campus de Viesques artificialmente y el de Mieres, encima más artificial. Las administraciones públicas las están. Entonces hay una pérdida real de peso específico dentro de Asturias de lo que es Oviedo, y eso es una realidad. Con lo cual, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de Arcelor, porque si no se nos echa el tiempo encima, que ya hemos consumido prácticamente la mitad. Arcelor plantea un ERTE por causas productivas hasta finales de 2023. Cuando Arcelor tose, la región se constipa, o al menos antes. No sé si ahora es más o menos igual o parecido. Mira, los sindicatos en Arcelor, que Arcelor no solamente está en Asturias, ¿no?, que tiene plantas en otros lugares de España, lo más importante en el País Vasco, hay una diversidad sindical enorme. O sea, dentro de las plantas asturianas hay un montón de sindicatos, y si luego aparte sumamos los sindicatos vascos y tal, nunca suelen estar de acuerdo. Y sin embargo, ante este ERTE, todos los sindicatos están de acuerdo en que es una estrategia empresarial de chantaje de cara a la negociación de cómo va a ser la descarbonización, la cuestión de los puestos de empleo, ¿no? La descarbonización tiene una parte muy positiva, ¿no?, que es la apuesta por tecnologías limpias, y claro, gran parte de la contaminación que tenemos en el centro de Asturias tiene que ver con ArcelorMittal, pero claro, tiene otra parte, que es que en el pack de esa descarbonización, que se la va a financiar en gran medida el gobierno de España, Arcelor está metiendo también una reducción de producción y una reducción muy grande de plantilla, ¿no? Lo que plantean los sindicatos es que lo que está haciendo Arcelor nuevamente es, bueno, lo que hacen permanentemente Arcelor, ¿no?, utilizar eso que decías, ¿no?, el toser
para lograr... Para que el resto se constipe. Exacto, para lograr bueno, pues un clima social y un clima político que haga que los sindicatos y los trabajadores tengan que tragar lo que sea, ¿no? Claro. Yo te doy mi opinión personal. Adelante. Si yo soy el dueño de Arcelor, el señor Mittal, ya lo había cerrado. ¿Sí? Sí, por supuesto. Es una empresa que, aunque a nivel mundial tenga unos beneficios impresionantes, tenga unos beneficios sustanciales, el problema es que los costes energéticos que tienen en España, los costes sociales que tienen en España, etcétera, 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 unido a la minoración en la demanda mundial de determinados aceros, pues hacen que la empresa, pues al dueño diga, oye, yo soy el amo, joder, pues la cierro que dé por saco. ¿Para qué quiero una empresa aquí cuando lo puedo ir a producir a las chimbambas, que me va a costar la mitad de la cuarta parte? Voy a tener el látigo. Yo lo tengo muy claro, Diego, no estoy de acuerdo contigo, no es una estrategia. Soy pro Arcelor, Es una realidad mundial. Y la realidad mundial es que hoy, pues los altos hornos hay que cerrar alguno, y tenemos una política energética nacional que nos lleva a esta situación y potencia esta situación de ruina total de la producción en España. Tienes una carestía de la energía bestial, inasumible. Tú cuando eres... no, estoy hablando aquí, carestía. Tienes unos derechos de emisión de carbono inasumibles, que los tienes, de dióxido de carbono inasumibles, tienes la situación de la guerra de Ucrania, que también es una realidad, la merma de pedidos, que también es una realidad, y luego tenemos un factor que nadie dice y nadie quiere decir, que es la entrada de productos extracomunitarios, claro. Que eso es una competencia imposible de salvar, con unos costes energéticos y ambientales en países que no respetan absolutamente nada de todo lo nuestro, ni tienen créditos y encima tenemos los créditos de carbono que hay que comprar a la Unión Europea. En estas circunstancias es un milagro, como decía Terán, que pueda alguien tener abierto un negocio. Las cuentas no dicen eso, ¿eh? Las cuentas lo dicen, las cuentas mundiales, las cuentas de aquí no lo dicen, ¿eh? Bueno, pues... Pero es muy sencillo. Perdón, realidad. Solamente el coste de energía le ha supuesto por tonelada un aumento entre 150 y 200 euros. Por tonelada. Y esa misma tonelada, en los países que te estoy hablando, incluso se ha reducido un 10%. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que las empresas... Las privadas, claro, no son ONGs. O sea, Arcelor no vino aquí a ponerse con la idea de voy a favorecer al pueblo asturiano y tal. Entonces ellos echan las cuentas, las que ellos les salen, y bueno, si es que al final van a ser libres para irse. Es así, ningún gobierno, ni el asturiano, ni el central, ni tal, va a llegar un día en que va a ser incapaz de retenerle a la fuerza. Vamos a ver. Entonces, el día que efectivamente Alcoa se fue, y al final, pues aquí podemos quedarnos solos. Entonces, yo quiero decir, ¿qué debe hacer cualquier gobierno? ¿Intentar que una empresa aquí se sienta cómoda o ponerle zancadillas, obstáculos y subirle los precios a la energía? Bueno, pues al final, el resultado, ¿qué pasa? Que la empresa se va a ir, pero los parados se van a quedar. Sí. Y los parados vamos a ser... Y los pagas. Bueno, ya claro, no, pero luego el gobierno igual prefiere tener esos parados para darles una paga y decir, bueno, mira, aquí te estoy alimentando yo. Eso ya pensando mal. Es una cuestión muy loca, ¿no? Porque, o sea, Arcelor no viene a ponerse aquí. Arcelor compra una ganga. Compra una ganga dentro de un proceso de privatización donde parte de los partidos políticos y los sindicatos planteaban que el Estado tenía que seguir manteniendo acciones de oro, o sea, tenía que seguir manteniendo algún tipo de control en el accionariado. Eso no se hace, hay una privatización total durante el gobierno de Aznar, una privatización que luego hay un dictamen del Tribunal de Cuentas que dice que esa privatización había sido por debajo del precio real, es decir, que hay un regalo primero a un grupo del Benelux y luego entra a mitad. O sea, el indio no vino aquí a instalarse. O sea, el indio se termina quedando unas instalaciones de ganga que habían sido construidas con el esfuerzo como buen empresario. Y el dinero, sí, vale. Entonces, como aquí él aprovechó una oportunidad. Sí, por supuesto. Pero como aquí todos coincidimos en que los empresarios no son ONGs, eso creo que es lo único que a lo mejor todas las mesas estamos de acuerdo, pues entonces. Pero tampoco son piratas que intentan robar y ganar. Entonces lo que hay que pensar a lo mejor es que el Estado tiene que tener empresas estratégicas algún tipo de control.
en el accionariado. Si el Estado empieza a controlar, todo lo que empieza a controlar el Estado se va al garete. prueba evidente. Absolutamente Eso todo. dices- eso No, dices tú. todo Dime un absolutamente. ejemplo que haya funcionado. Absolutamente Eso dices tú, todo. o sea, por ejemplo, Dime un AENA- ejemplo que haya funcionado. AENA- El intervención- No, no, o sea, el intervencionismo del Estado lo único que conduce- La SEPI tiene empresas que tienen beneficios y otras empresas que fueron siendo liquidadas, pero digamos, la producción, por ejemplo, del combustible, de un tema que le gusta a Felipe, el combustible para las centrales nucleares es de una empresa estatal y tiene beneficios. AENA, se habló de loterías, o sea, digamos, y en toda Europa, somos el país de Europa con menos porcentaje de participación del Estado en la empresa pública, pero en toda Europa hay empresas. ¿Por qué? hay empresas públicas. Diego, ¿por qué O crees? sea, Francia ahora tenía el porcentaje de eléctrica de Francia, ahora mismo era mayoritario, De France. era Sí. mayoritario del Estado y ahora van a ir a por el 100%. Claro, el tener, por ejemplo, en este contexto, una empresa energética propia, pues te permite hacer otro tipo de política energética. El ¿Por hacer qué crees? políticas ¿Por qué crees? Que, por cierto, que es, o por ejemplo, ¿cómo puedes ir a tener Renfe? O sea, gracias a que Renfe es una empresa pública, pues en una situación dramática como la que tenemos ahora con la inflación y la energía, el Estado puede decir, pues mira, estamos en una situación excepcional y Renfe tiene que ser gratis, porque tenemos que ahorrar a un montón de gente que usa todos los días el transporte público, lo que cuesta el transporte. Para eso está el que el Estado esté en empresas estratégicas, evitando que se vayan, ¿no? Ya, pero ¿por qué crees? Te pregunto directamente, ¿por qué crees que cuando en Sidesa, etcétera, se hizo la venta y se prometió o se exigió por parte de los sindicatos un control accionarial por parte del Estado, etcétera, y sin embargo después desapareció ese control? ¿Por qué crees que fue? No, el Estado, el gobierno en aquel momento lo que decide es decide por un lado recaudar, porque la venta de una empresa, cuando la privatizas te da unos ingresos, es decir, una política muy cortoplacista, o sea, se logran en ese momento ingresos, pero ¿a cuenta de qué? De que estemos permanentemente bailando el agua a un magnate. Pero Y no por será cierto, que se vio que en Sidesa en aquel momento era inviable. bueno, no, inviable no era porque funciona y dio beneficios. Pero en aquel momento seguro que no los estaba dio dando. beneficios. En su edad de oro, sí, allá y por cierto, 1960. No, por ahí, pero- dio beneficios. Dio beneficios. dio, o sea, pasado, dio. el Estado lo que hizo fue sanear la empresa, o sea, hace todas las inversiones tecnológicas, hace todo el plan de reestructuración de la plantilla y luego la vende por un precio mucho menor de lo que era. O sea, una vez que hemos hecho todas las inversiones para que la empresa sea competitiva, resulta que la vendemos y aparte la vendemos por mucho menos de lo que valía. Lo único que se hizo para hacerla competitiva fue el saneamiento del personal. Punto. personal Terminamos hacer una siderurgia pero integral. las inversiones de modernización de las instalaciones no se hizo por parte del Estado ninguna. Y hacer una siderurgia integral, que es lo que se va haciendo a lo Sí. largo de los años 80 y 90. Pero no se gracias hizo- a pero no se gracias hizo a la nada. presión sindical, ¿Sabes qué pasa? que es la que evita Diego, que se rompa. cuando la política se mete en algo, La política se mete mira, siempre, porque subvencionar a Mittal también es un amigo mío también es sevillano política. decía, Picha, ¿tú sabes lo que es lo peor del mundo? Digo yo, no. Dice, la política. Digo yo, ¿por qué? Dice, porque tú coges lo mejor del mundo, que una madre lo pone detrás de política y la has hecho suegra. Y ese es el problema de la política. Cuando la política mete mano en todo, normalmente todo se descoloca. La política es todo y yo... Las y yo empresas me las llevo muy bien manejan con mi los suegra, por empresarios. cierto. Vamos contra reloj, con lo cual no vamos a hacer, Carmen, en este caso, pausa. Vamos a continuar y vamos a hablar de Griñán, condenado por el Supremo a cárcel. Bueno, está en el aire si habrá indulto o no habrá indulto en manos del gobierno que deshoja esa margarita. Está Griñán, Felipe, José María, Diego, Iñaki, ¿va a haber indulto? A ver, empiezo yo, porque como Vuelvo, adelante. Terminamos con la política. A ver, lo que diga yo no va muy allá, a ningún lado. Es nada más que un pronóstico. ¿Puede haber indulto o no haber? Para mí que sí que lo va a haber. Que sí lo va a haber. Sí, y que
los que temen que eso vaya a tener un coste electoral para el PSOE, yo creo que no lo va a tener. No lo va a tener porque El CIS hoy publica que el PSOE va a ser la fuerza más votada. En las próximas el PSOE elecciones. está abajado y tal, pero esto tampoco le va a dar supermucha. ¿Pero por qué crees tú que va a haber un...? Porque mi experiencia vital es que el PSOE tiene una característica como partido político, que tendrá muchos defectos, pero a sus votantes no se tocan. O sea, sus votantes no, su gente, llamo gente, los del núcleo duro y tal. Esos son los nuestros. Y con los nuestros vamos a muerte. Y hay que sacarlos del infierno, los sacamos del infierno. Y hay que colocarlos aquí, los colocamos aquí. Y otros partidos no tienen ese rasgo. ¿Y tú lo consideras decente o indecente? No, indecente. Vale. Indecente. No, yo solo hago una descripción es que una cosa que es visible. Entonces, es como... En el PSOE sí que ahí no dejamos a nadie atrás. Esa máxima de los comandos. Aquí ningún hombre se queda atrás. No, aquí no dejamos a ninguno atrás. La gestión de Andalucía se hizo con ese principio. Como si fuera una gestión empresarial. No, pero verás, es que el espíritu ese con el que se gestionan los seres era: los nuestros nunca los vamos a dejar tirados. Hay que proporcionar las subvenciones y las paguitas tal a los nuestros. Estos son los nuestros para acá y los otros que les den. Y ahora los máximos exponentes de esa política y tal, la organización, la familia, así en clave mafiosa, vamos a decirlo así, de mafioso, no abandona a sus miembros. Felipe, Diego, Iñaki, ¿habrá indulto? Yo soy de los que opino que políticamente sería un gravísimo error ante las tremendo, si lees lo que dice el fallo del Supremo, es terrible. O sea, es decir, actualmente hay 44 condenados, creo, por temas de prevaricación. Es un agravio comparativo terrible, y no por ser tuyo, yo creo que es poco defendible de cara a la sociedad que precisamente a los tuyos los liberes de un fallo ya firme, dictado por el Supremo. Entonces, y además, si lees lo que dice, es terrible. Dice, hay prevaricación y malversación de fondos públicos. Sí. Prevaricación y malversación. Dice, ninguna causa habilita ni es motivo conceder subvenciones al margen de la legalidad. Estoy leyendo el texto. Textual. Al margen. Y se seleccione a los beneficiarios sin criterios objetivos y sin exigir requisito alguno, aún existiendo informes que informaban lo contrario de ello, y por lo tanto se actúa con la finalidad de evitar dichos controles. Es devastador, es devastador. Yo lo que sí creo, no soy jurista ni experto, sé que hay un mecanismo para dejarlo olvidado y muerto. Entonces yo creo que el fallo, lo que es, no va a haber indulto como tal, porque sería realmente escandaloso, y creo que tendría un coste político además importante para el PSOE. Y sí, lo que estoy convencido es que va a haber algún artista, igual que los que manejan las finanzas y todo esto, inventan fórmulas raras, va a haber un genio que va a inventar una fórmula para que quede pendiente de ejecución, pendiente de no sé qué. Como todo en este país. Lo dejamos ahí, la justicia es lenta, no es que no sé Eso qué, es. recurso de tal, recurso de casación. Yo creo que por ahí El debate es serio, el debate. El debate es que hoy... Digo, atajando tu palabra un momento, como director de un medio de comunicación, sorprende que el caso de los SERE ha sido como el gran olvidado en los medios de comunicación. Quiero decir, con mucha menos corrupción se dio titulares de otros casos. El de los SERE, que creo que es el mayor caso de corrupción de Europa, o de Europa occidental. No, bueno, a ver, el mayor caso de corrupción de... Oye, vamos a ver, el mayor caso de corrupción de Europa no es... Es un caso de corrupción que evidentemente los medios progresistas le han dado mucho menos bola que a los casos de corrupción que tienen que ver con el partido. ¿Hay alguno que no sea progresista? Con el partido. ¿Qué tal alguno que no sea progresista? ¿Dónde? Pequeñinos. Medios de comunicación. No, Medios de muy comunicación, yo diría que los medios de comunicación. Que no sea progresista, da igual. No sé qué ideas tienes de la razón o del Te ha mundo costado, o de libertad digital. Hay que pensar mucho. Me ha costado uno. Hay que No, sacar no, mucho no. para sacar alguno, ¿eh? No entiendo, Hay bueno, que no pe- entiendo eso, pero bueno. No, pero o sea, que está muy bien eso de. distendidamente. No, es broma. Pero, Diego. o sea, está claro que los medios de progresistas le dieron mucha menos bola. Le dieron mucho menos bola al tema, lo cual no significa que no hayan informado. Y los medios conservadores, evidentemente, lo han ¿Crees que habrá indulto?
Pues no lo sé, el indulto, está claro que el indulto pone de acuerdo a dos pesos pesados del PSOE, que es casi lo mismo que decir que pone de acuerdo a todo el PSOE, en el momento que Zapatero y Felipe González están pidiendo el indulto, digamos, lo está pidiendo todo el PSOE. Todo el PSOE. Yo creo que sí que hay bastantes posibilidades. Luego está el debate jurídico en el que se me escapa, ¿no? De si hay, aparte de, que es lo que habría hoy Javier Pérez Royo en un catedrático de Derecho Constitucional, en un artículo que decía es falso que haya habido malversación. Lo que está claro es que hay una responsabilidad política de Griñán, ¿no? O sea, si hay un caso de corrupción en tu gobierno y no haces nada por teniendo conocimiento por remediarlo, evidentemente hay una responsabilidad política. Yo creo que eso nadie lo discute. La discusión está en si hay malversación por su parte en el delito o simplemente dejó hacer. Pero bueno, está claro que... Mi opinión. Sí, ¿no habrá? Habrá indulto. Habrá indulto. Porque el gobierno es una de sus prerrogativas la de conceder indultos y no tiene que darle explicaciones a nadie, ni al pueblo, ni a la oposición, ni a nadie. Simplemente yo adopto la decisión, indulto y punto. Sea mío, sea del enemigo, o sea un señor que mató 85 personas por la espalda. Doy el indulto porque me da la gana. Ahora, a nivel de calle, ahora vamos a la calle, lo que pensamos los que no somos ni juristas ni políticos. O sea, el tío como yo que anda por la calle, un pensionista que cuida a nietos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué piensa? Que es absolutamente indecente. O sea, que se dé el indulto a alguien que ha permitido, porque por mucho que él diga que no se ha llevado nada. Vamos a ver, yo no me llevo nada, pero te puedo asegurar que los que hay alrededor mío están forrados, ¿vale? Y los 700 millones, ¿dónde están? No, es que con ellos se favoreció el no sé qué. Mira, eso se llama elucubraciones mentales, por no llamarlo de otra manera. O sea, se favoreció el qué, la formación de empleo, con quién, a quién y cuándo, a quién, a los que a ti te interesaban, cuando a ti te interesaban. Pues no, señor, eso es indecente. Patrimonial familiar. Y yo creo que hay otro tema muy grave en esto, es decir, abres la veda de otro filón inadmisible, que es, se puede robar lo que te dé la gana, se puede robar y simplemente tendrás que esperar a que el gobierno de tu color político gobierne para que te ocurra lo mismo que ha ocurrido con los otros. Oye, ¿te estás refiriendo a Evia? Pregunto, por si acaso estás refiriéndote a algún asturiano en concreto, que después de no sé qué, de no sé cuánto, que estoy malo, que estoy peor, que me encuentro no sé qué, que no sé cuánto, después de Villa. Acá me dices Evia, estaba diciendo, se me ha ido, tocar la gaita, porque estaba pensando en otra cosa, perdona, Villa. Un lapsus de la Pero es peligroso ese filón. ¿Qué pasó? Otra cosa que sí que parece... En casa está. Sí que a nivel de votantes, el castigo en Andalucía está claro que lo ha habido. Sí. Entonces decías tú, ¿no?, que el partido defiende a los suyos. Pero la pregunta es, ¿los votantes del PSOE toleran la corrupción? ¿Les pasa factura la corrupción? Pues parece que... ¿Es una pregunta que nos haces? No, parece que pasa más factura la corrupción al PSOE entre sus votantes que en el PP. Los votantes del PSOE van a aceptar lo que haga su Dios supremo. Bueno, yo solamente digo, que en Andalucía parece que el caso de los ERE ya les lleva pasando factura. Dudo que Sánchez vaya a ser candidato a las próximas elecciones, fíjate. Ahí sí que me la juego y es otra historia. Ahí sí que me la juego y estoy seguro de que va a serlo. Que va a serlo. Bueno, esto será objeto de otro debate. Para cerrar el tema de Griñán. Pero queda pendiente el debate que muy bien apunta Diego. ¿Quiénes serán los cabeza de lista en Asturias y en España, que también están por ver? Para cerrar el tema Griñán, ¿algo más que apuntar? ¿Algo más que decir? No. Quedaremos a expensas de lo que pueda ocurrir. Bueno, vamos con el último tema, que nos quedan menos de 14 minutos. Es el tema al que todo el mundo habla y al que muchos le echan la culpa de prácticamente todo lo que ocurre, que es la guerra de Ucrania. Bueno, resistieron el primer envite los ucranianos contra todo pronóstico, aguantaron, resistieron y pasaron a la contraofensiva, de tal manera que han hecho que el poder todopoderoso, omnipotente de Putin en Rusia pueda hasta tambalearse, porque parece que no sé si hay ruido de sables o de mandiles, no lo sé, pero el caso es que en Rusia se le empieza a contestar y las tornas están cambiando.
¿esto puede conducir, puede acelerar un deseable fin de la guerra? A ver, bueno, la guerra estaba... guerra. Ya, Pasión. bueno, a ver, Yo estoy con Diego, no es una guerra, es una invasión. Alguien Invasión. ha invadido otro Claro, país vale, que no vale. es el suyo Sí. y el otro No, se defiende. Pensé que le ibas a llamar operación especial. claro. Cuidado. No, a ver, la guerra pasó una fase ahí estancada. Que estancamiento no quiere decir ausencia de combates, no, quiere decir ausencia de avances. Pero en estos últimos meses los combates fueron feroces, tremendos. Lo que pasa que ningún bando obtenía ganancias. Ucrania seguía a la defensiva, los rusos atacaban y se estrellaban contra un muro, y tenían un desgaste tremendo. También los ucranianos moría gente. Pero ¿qué pasa? Que los ucranianos pasaron todo el verano en algo que ahora se empieza a llamar la paciencia estratégica. No perdieron el tiempo. Mientras se mantenían y defendían las posiciones, dentro y fuera de sus fronteras estaban entrenando una fuerza de ataque bueno, ya lo sabemos, con las enseñanzas y los medios que les aporta toda la OTAN, Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, Canadá, etc. Y ahora cosecharon el resultado, el premio. Es cierto que se decía que Zelensky y la clase política de Kiev urgía a los militares a que querían una ofensiva ya y una victoria palpable ya. Pero que los militares les pedían tener paciencia. Pero claro, la pregunta normalmente es, ¿esto acelerará el fin porque en Rusia se pueden mover las estructuras? Bueno, espera, pero primero hay que llegar a... No, pero es que pero quedan 10 minutos. ya no hay más. Lo sé. Bien, entonces, la ofensiva llegó cuando los militares quisieron y como ellos quisieron. Sí. Y ahí yo creo que Zelensky y los demás tuvieron que tener paciencia, efectivamente. Y obtuvieron una victoria clara. Ahora bien, no es una victoria total, o sea, no es una victoria estratégica, es una victoria operativa. Lo que pasa es que, claro, ahora vamos a lo que tú preguntabas. Gracias. Que si una victoria así, solo operativa, no estratégica, o sea, es capaz ya de provocar un vuelco en un régimen como el de Putin. Bueno, pues para eso había que preguntarse antes, ¿era o es el régimen de Putin tan sólido como aparenta desde fuera y tal? Estos regímenes dictatoriales desde fuera aparentan como ¿qué? Como monolíticos, inamovibles, invulnerables y tal, pero no. Allí dentro pueden estar pasando muchas cosas que, claro, aquí como son herméticos, no sabemos. Y ellos han tenido la precaución, como ya he sabido, de no enviar a la guerra a nadie de los que ellos consideran auténticamente rusos, porque los que están yendo a la guerra ahora allí son de unos rincones y regiones y departamentos, vamos a llamar oblas, de Rusia, que los rusos blancos de Moscú y San Petersburgo no los tienen como tales. Entonces, estos decenas de miles de jóvenes y lo que sea, muertos, chechenos, buriatos, abjasios y de Vladivostok, tristemente para ellos son gente prescindible. Felipe, yo creo que estamos... Entonces, entonces la cuestión es, no sabemos hasta qué punto Putin tiene en sus manos los resortes del poder en Rusia, si esta gente que se está cayendo por la ventana ahora, misteriosamente, ya sabes, no sé si estás al tanto. Tropiezan o caen. Aquí hay, como en todos los regímenes, bueno, halcones o jabalís de la línea dura, que le piden ya tirar bombas atómicas y tal. Él toda esa oposición, si puedes llamarla oposición, la tolera, pero bueno, porque tiene que dar también un poco de válvula de escape a esas personas y tal. Puedes medir un poco lo que pasa allí por la televisión. La televisión es 100% estatal y entonces ahora se están haciendo críticas muy fuertes en la televisión, pero yo creo que esas críticas forman parte de que el propio Putin quizás permite que la televisión haga esas críticas para crear un estado de opinión favorable a una escalada en la guerra, para que la gente se caliente y diga, bueno, pues si hay que tirar las bombas atómicas se tiran, o si hay que hacer un reclutamiento en masa se hace, y eso que hasta ahora él con buen criterio se resiste, porque sabe que como enviar a los jovencitos burguesitos de San Petersburgo y Moscú a la guerra es su perdición. Yo creo, por ir a lo último, yo creo que la guerra se va a alargar. No, guerra corta no hay ni en broma, todavía y se va a alargar. Creo que esto es el paradigma. Lo primero es una guerra de medios de comunicación, de medios de prensa. Entonces, saber la realidad de lo que está pasando en un lado y en otro también es complicado, porque a nosotros nos llegan más las noticias occidentales que las del otro lado. Tercer lugar, es un paradigma, como habías dicho, de la destrucción de esos estados que
que desde las izquierdas de aquí se tenían por idílicos maravillosos, marxistas-leninistas, en los cuales se desmoronan. ¿Por qué? Porque estamos viendo el resultado, que detrás de todo eso pues hay una dictadura. Qué casualidad que nadie antes llamaba dictadura a Putin, era un lugar idílico de libertad. Yo he ido hace 2 años a la Unión Soviética y he sido de los que me he jugado, no la vida, pero sí me he metido en barrios. Y había, bueno, pues los bloques estos obreros, hay un sentimiento de ruina, de abandono, el medio rural era terrible, había pobreza, quitando las grandes capitales que tienes todo el dinero del mundo. Entonces, aquí hay una guerra que es en el momento que este monstruo de pies de barro, como aparentemente está, no tiene esa fuerza bestial como para poder arrasar. ¿Por qué? Porque se encuentra con una nación que defiende lo más sagrado, que son sus derechos y sus libertades. Y luchar por la vida de los tuyos, eso supera a mercenarios, entre otras comillas, que empiezan a tener esta contestación dentro de San Petersburgo, dentro de Moscú, hay voces ya discrepantes. Cuidado, los cimientos se tambalean. Claro. Y no olvidemos el tercer factor, vital, la ayuda de Estados Unidos. O sea, el armamento, drones, información y tecnología que está aportando Estados Unidos y, de hecho, de alguna manera la Unión Europea, está equilibrando una tecnología que estamos viendo que la Unión Soviética no tiene tan al día y que le están ganando tecnológicamente. Fundamentalmente una cosa, la Unión Soviética desapareció en 1991. Bueno, yo hablo con esos términos un término figurado. Bueno, figurado, metafórico. O sea, que la Unión Soviética es una cosa que desapareció en 1991. Pero la herencia soviética, ¿sabes qué pasa? Que que Putin es un epígono soviético. La Unión Soviética es algo que desapareció. Estoy de acuerdo. Es una puntualización bien hecha por parte de Diego. La puntualización. Que la comparto además, totalmente. Diego, Iñaki, ¿se tambalea el otrora todopoderoso? A ver, olvidamos un detalle dentro de toda esta invasión. ¿Quién respalda al soviet de Putin? No olvidemos que es un coronel de la AGB. ¿Quién les respalda? Le está respaldando la Iglesia Ortodoxa con su patriarca al frente. O sea, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, que tiene un poder infinito dentro de la URSS, en este caso de Rusia, ha dicho textualmente que respalda el ataque de Rusia a Ucrania. Con la Santa Madre Iglesia hemos topado. O sea, estamos hablando de que son cristianos, los ortodoxos son cristianos y como tal están dentro de la doctrina de Cristo. Sin embargo, defienden el asesinato masivo que se está haciendo en Ucrania. Ahora, ¿qué pasa? El patriarca de la Iglesia Ortodoxa es uno de los mayores oligarcas de Rusia. Sí, pero la religión nunca ha tenido problemas con la guerra. O sea, ninguna religión ha tenido problemas con la guerra desde que existe la religión. O sea, de hecho, en gran medida la religión está inventada para legitimar las guerras. La guerra, no la he iniciado. No hay ninguna. A ver, las guerras. La religión es algo. Las guerras no, en este caso la invasión. No es ninguna novedad del patriarcado. Completamente de acuerdo con Diego. De hecho, hay religiones que la predican. La yihad islámica predica la guerra. La invasión viene. Las cruzadas fueron hace muchos siglos y la yihad continúa. Guerra y religión es algo que está. Diego, ¿hay ruido? ¿Hay movimiento? ¿Se tambalea? No. Yo creo que se tambalean los gobiernos democráticos de la Unión Europea. No, me parece que se tambalea mucho más que Putin, ¿no? Porque las democracias son mucho más sensibles a la presión las democracias son mucho más sensibles a las presiones de los ciudadanos. Y lo que me parece es que las sanciones a Rusia son un boomerang que se vuelven contra. Y se está volviendo muchísimo más para los países europeos. O sea, hay sanciones, ha habido a Cuba, ha habido sanciones a Irán, ha habido sanciones a... Ostras, pues Cuba y Irán están cojonudos. Ha habido sanciones... No, pero me refiero... No estoy hablando de eso, estoy hablando de que si tú quieres modificar la situación política interna de un país a través de las sanciones, las sanciones no está escrito en ningún lugar que funcionen. O sea, que Cuba lleva sancionada desde 1959. Y así está.
No, pero el cambio político que querían los Estados Unidos no se produjo. Las sanciones a Irán llevan también un montón de tiempo, no produjeron el cambio. El cambio en Irak se termina produciendo no por la vía de las sanciones, sino por la vía de la invasión. O sea que esa idea de que las sanciones van a derribar el régimen de Putin, pues no está claro. Lo que sí que parece es que las sanciones tienen un coste muy alto para la Unión Europea y los ciudadanos europeos tienen mucha más libertad para protestar y luego aparte votan en las elecciones, Diego, con lo cual es más probable que se derriben gobiernos europeos. Ante una invasión manifiesta como esta, ¿cuál sería para ti Europa no puede la permanecer respuesta de Ucrania? La respuesta, ¿O la respuesta de Europa? no lo sé, pero bueno, que hay otras invasiones que no producen ningún No, yo estoy tipo de- hablando de esta, no estoy hablando bien, de otra. normal, la Unión De esta. ¿Qué hace la Unión Europea y qué hace La Ucrania? Unión Europea tiene que buscar, evidentemente, un equilibrio entre, evidentemente, un país que está siendo Invadido. y Alicia también, en el País de las Maravillas. y también sus intereses. Y sus intereses no tienen por qué ser exactamente los de Estados Unidos. Que Estados Unidos es, Una vez el, que gran, esté invadido, es, el, gran es el gran beneficiado de esta guerra. Vale. Una cosita. Ha colocado todo su gas, lo está exportando a Europa, está colocando su armamento Pero y que está es el también causante y que lo está ha también provocado. y está también provocando yo solamente describo pero- y está provocando otra cosa que le interesaba, que era un desgaste a Rusia. Es Bueno, decir, pero esta es una ahí Putin se metió en la guerra solo. Ahora, sí, por supuesto, porque colateralmente él Putin- mismo se está pegando tiros en el pie. porque eso- Putin porque ve- yo ya he llegado a oír Putin- a alguien que ha dicho, algunos dicen, todo forma parte de un malévolo plan americano que engañó a Putin para que Putin fuera tonto, para que Putin se desgastara. Putin y minusvalora tal. Joder. tontos no somos. Putin minusvalora La capacidad. cómo la Unión Europea se va a implicar en el tema, la resistencia que se va a dar en Ucrania y luego aparte que Putin viene de ver la retirada de Estados Unidos en Afganistán y es el momento. y Europa todavía tambaleándose y tal Unos y errores de está cálculo claro que calcula mal. garrafales. En un primer momento trata de hacer cree que puede hacer una guerra relámpago, tomar Kiev y cambiar el gobierno, eso fracasa y se dedica a una guerra en el Donbass, donde en el Donbass sí que tiene el apoyo de una parte de la población, porque en el Donbass hay luego otro conflicto entre dos nacionalismos, que son el nacionalismo ruso Pero esto y el nacionalismo viene ucraniano. porque Diego, se hizo con Crimea Diego. y el contexto internacional Él se no hicieron envalentonó, nada. o Si sea, tú dejas que alguien bueno, se porque- invada Crimea, se lo Es que- quede. pero- Pues ahora voy No es y me tanto quedo que con invada, Ucrania. Y Crimea- mañana. Crimea, una cosa, Crimea, sabemos un poco la historia de Crimea, ¿no? Crimea es un sitio de población Eminentemente. rusa, Rusa. que se siente mucho más cercana a ¿Y mayoritariamente. por eso tienes que invadirlo? No, o sea, no, vale. es que tiene un porcentaje altísimo de la población que está más identificado Ya. con Moscú que con Kiev. Pero ¿sabes lo que pasa ahora? Que esta invasión Y en el Donbass pasa también parte de eso. logró justo lo contrario. A esa gente de lealtad o de sentimientos dudosos, ahora los volvió más ucranianos que nadie. Bueno, porque los y además- porque y además- los más rusófonos, los que no saben ucraniano, ahora somos los más ucranianos. Si no, en los Y lugares además así, hay ¿no? otra planificación que es de los militares, si no te equivocas. No bueno, estaba eso ya pensado tremendo. solamente como una guerra instantánea, un determinado sitio, tomar Kiev. Tú, cuando hablas con militares de estos de alto rango, te dicen que antes de montar una guerra, lo primero que montas son los hospitales militares de campaña. Y en toda la frontera de arriba abajo que tiene, los rusos empezaron meses antes de la invasión a montar sus hospitales. O sea, decirte que eso es lo que prevé. Fue cuando le preguntaron a Sí, Estados pero- Unidos si creía que existiría una estaba- invasión. pero Estados que Unidos dijo que sí, y la comunidad europea dijo, no lo A la creemos. Unión Europea que nos interesa que la guerra se solucione lo antes posible, por una cuestión humanitaria, pero también por una cuestión económica. de nuestros Sobrevivir. de nuestros intereses económicos. Los norteamericanos ni van a acoger refugiados de la guerra de Ucrania, ni les va a repercutir en el precio de la energía y van a tener unos grandes beneficios. Igual es que Tenemos que son acabar. que son autosuficientes. Tenemos que acabar, que no podemos, Con respecto a lo que decías tú antes, que solo un minuto. Aquí hemos dicho. No más de un minuto. Porque, bueno, nos salta automático la Unión Soviética, y lo seguimos diciendo, pero curiosamente cuando la Unión Soviética era Unión Soviética de verdad, muchas veces se decía Rusia.
Sí, ¿No te acuerdas eso. cuando los años Rusia es culpable? Es y correcto. era la Unión Soviética, pero ¿y los rusos van a venir? Cuando van a venir los rusos, no, van a venir los soviéticos. Pero... Bueno, pues llegamos así al final. Gracias, Felipe. Muchas gracias María. por- Gracias, Iñaki. Gracias a ti, Juan. Diego. Esperamos poder veros en la próxima semana o la siguiente para hablar de 4 temas que sean de actualidad y que susciten el debate y la confrontación de opiniones, que es sin duda lo más sano que hay en este mundo. Nos vamos, volvemos el martes. Será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.